El tema de esta predicación, la última invitación del amor. La última invitación del amor. En la vida del hombre hay momentos en los cuales tienen grande trascendencia y grande impacto. Este es uno de ellos. Tal pareciera que en lo que hemos leído encontramos una escena en la cual narra a Jesucristo frente a Judas. Y pensaba yo en la semana mientras revisaba la predicación, ¿se ha imaginado el día en el cual usted se encuentre delante de Dios? Donde no haya nadie con usted. Porque déjeme decirle que un día se encontrará con el Creador. Cada uno. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. La Biblia nos habla que un día tenemos que entregar cuentas de todo lo que hemos hecho en esta tierra. Y el pasaje nos habla en un momento en el cual Judas, después de unos ciertos días, él vino planeando algo en su mente. Algo que él pensó en secreto. Bueno, él pensó que era en secreto. Sin embargo, cuando leemos este pasaje nos encontramos que Jesús conocía las intenciones de Judas. Y esto nos habla a nosotros, que puede que en nuestra mente estén volando algunos pensamientos que no sean del agrado de Dios. Puede que en tu mente vengas con algunos pensamientos desde hace ya días de hacer ciertas cosas, ocultarle a tu esposa que le eres infiel, mentirle a tu esposa que robaste. Pero déjame decirte que aquello que en oculto tienes, Dios lo sabe. Y esta mañana quiere hablarte a ti y hablarte a mí que nada hay oculto delante de Dios. Nadie peca en lo oculto. A los ojos de Dios el hombre está desnudo en sus pensamientos. Encontramos entonces un momento en el cual Judas venía planeando algo que llega a culminarlo. Una escena profunda. Las miradas de Jesús hacia Judas en ese momento fueron tan impactantes. Habían transcurrido 3 años y medio del ministerio de Jesús en esta tierra. 3 años y medio caminando con sus discípulos, y uno de ellos era Judas, viendo los milagros que él realizó, escuchando las parábolas, los mensajes. Judas fue uno de los que estuvo presente cuando María y Marta vienen hacia donde Jesús y le dicen: mi hermano ha muerto, ven a ver. Y Jesús se dirige hacia Betania, y cuando llega frente a la tumba pide que se quite la piedra. Él entra hacia la tumba y comienza a decirle a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Allí estaba Judas, viendo un milagro extraordinario de parte de Jesús. Y esto nos enseña algo. Podemos estar siguiendo a Jesús, pero no haberle entregado el corazón. Mi deseo como pastor es de que usted que se congrega en este lugar no solamente venga por ser simpatizante, sino que realmente tenga en su corazón el que Jesucristo haya nacido en él. De no ser así, tendrá que enfrentar tarde que temprano a su Creador. Vamos a ver esta mañana algunos aspectos que tienen que ver con este último mensaje de invitación por parte de Jesús a la vida de Judas. Porque déjeme decirle que hay una gran diferencia o un gran estrecho entre pensar y hacer las cosas. Martín Lutero dijo que no podemos evitar que en la cabeza vuelen pajaritos, pero sí podemos evitar que hagan nido. Haciendo hincapié en que no podemos evitar que haya pensamientos en nuestra mente. Llegan, no nos gustan, ahí están los pensamientos, pero de pensar a hacer hay una gran distancia. Encontramos entonces, vamos a ver esta mañana algunos aspectos de la última invitación. Fue la última oportunidad que tuvo Judas, pero ahí estuvo el amor y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 20: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y podemos imaginar esta escena. Recordemos que en Jerusalén en ese momento había una cantidad de peregrinos importantes. El centro era el templo de Jerusalén. Momento importante. Pero Jesús tiene un momento con sus discípulos. Dice que Él estaba a la mesa. Recordemos que en el tiempo de Jesús no había sillas como hay en la actualidad. Era una mesa larga y todos se recostaban, se podían reclinar sobre el codo. Y allí Jesús estaba frente a ellos, dice el versículo 20. Y mientras comía,
dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Qué palabras tan profundas, haciendo Jesús mención de que había pecado en algunos de sus discípulos. Porque uno de los mandamientos que nos habla la palabra es de no matarás. Pero Jesús va un poco más allá y habla acerca del enojo y la molestia en contra del hermano. No solamente es la acción, es la motivación que hay detrás de esa acción. Y encontramos entonces que Jesús habla profundamente en la mesa, y podemos imaginarnos la escena, el maestro frente a sus discípulos y diciéndoles estas palabras: de cierto uno de vosotros me va a entregar. Jesús confrontando a Judas con su pecado, la traición. La traición es un pecado horrible que el hombre comete. Como padres, nunca pensamos o nunca esperamos ver una traición en los hijos, ¿verdad? Como esposa, nunca esperas que tu esposo te traicione. Como esposo, nunca esperas que te vaya a traicionar tu esposa. Nunca imaginas que aquellos que están tan cerca de ti están pensando en traicionarte. Nadie piensa en ello. Pero vemos un momento cara a cara con el pecado, Jesús confrontando a Judas, y le está diciendo en ese momento: uno de ustedes me va a entregar. El mismo Cristo confrontando a un corazón, el corazón de Judas, que se había encaminado para entregar a Jesús por 30 miserables monedas de plata. Encontramos entonces que en la vida de Judas el pecado tomó una figura. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 22, vamos a ir ahí, que es un pasaje paralelo, al igual que Lucas 22, 23, narran este momento. Dice Juan 13, 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros. Imagínense esta escena. Jesús les está diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Y dice Juan que se miraban uno con el otro. Y esto nos habla que no solamente Judas estaba fallando, también los demás. ¿Cuántas veces caminando con el Señor tenemos deslices, tenemos descuidos? Y encontramos a los discípulos, según el pasaje, se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y esto nos habla entonces la palabra que no solamente Judas estaba involucrado en el asunto de traicionar al maestro. Todos, de alguna manera, fallamos, le fallamos al Señor. Y esta mañana Dios nos llama a revisar nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo? Han transcurrido 3 meses de este año 2018 y Dios nos llama a revisar nuestra vida como iglesia, cómo estamos. Los discípulos se miraban uno hacia otro, de quién estaba hablando, dice el 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Lucas 22, 23 dice que cuando Jesús hizo esta pregunta en Mateo 26, dice Lucas 22, 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. Cuando Jesús señala el pecado, hay inquietud en el corazón del hombre. Cuando Jesús viene a tu vida y te dice: esta es el área en la cual estás fallando en tu vida, te inquietas. No te gusta que Jesús te hable a tu vida. No te gusta que Jesús te diga: este es el área en la cual estás fallando. En tu mente hay una lucha de pensamientos y comienzas a discutir y quieres justificarte como los discípulos. ¿Le pasa? Cuando Jesús te ministra a través de la palabra y te dice: es contigo el asunto. ¿Por qué le pegas a tu esposa? ¿Por qué eres borracho? ¿Por qué mientes? ¿Por qué adulteras? ¿Por qué fornicas? Y te inquieta que Jesús venga a tu vida y te señale en dónde estás fallando. Y comienzas en tu mente a justificar y a discutir contigo mismo. Dice Lucas 22, 23, comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Y no quiero imaginar el momento
en el cual usted tenga que entregarle cuentas a Dios. Es un pasaje en el cual Dios quiere que reflexionemos. ¿Se puede imaginar usted el momento en el cual Dios lo confronte con su vida, con su caminar? Debe de ser terrible estar delante de un Dios santo, viviendo en pecado. Debe de ser una situación incómoda estar delante del Creador, soberano Dios, viviendo una vida doble. Puede ser terrible eso. Dice la palabra de Dios, había entre ellos cierta inquietud. Mateo 22, 26, 22, una vez más regresamos y no perdamos de vista el tema. Es la última invitación del amor hacia la vida del pecador. No sé si esta mañana pueda ser la última invitación que Jesús te hace a ti para que arregles tu vida con Él. Porque nadie en este lugar sabe cuánto tiempo va a vivir. Lo único que tenemos es el momento que estamos viviendo y un llamado de un Dios vivo a corregir tu vida. 26, 22 de Mateo. Y entristecidos, ¿qué les pasó? Se entristecieron. Cada vez que Jesús viene a tu vida y te señala un área en la cual estás mal, casi siempre te causa tristeza. ¿Por qué? Porque el pecado muchas veces le gusta al hombre. Cambiar lo que venimos haciendo no nos gusta. Produjo tristeza en los discípulos, dice el versículo 22, en gran manera, comenzando cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Fue un golpe realmente fuerte a la vida de los discípulos. Dice Juan 13:22 que se miraban los unos con los otros. Y lo que encontramos aquí es que en algunos de ellos hubo inocencia. Judas pensó que nadie sabía lo que estaba tramando. Judas pensó que nadie sabía lo que en ese momento él estaba tramando. Sin embargo, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en la vida de Judas. Por eso la palabra de Dios nos llama esta mañana a revisar cómo estamos viviendo delante del Creador. Dice el versículo 23... Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En la tradición judía, invitar a una persona a tu casa y a participar de los alimentos representaba una amistad muy importante. Según los judíos, cuando alguien invitaba a la casa a convivir a alguien, es porque realmente esa persona se merecía la amistad de esa familia. ¿Y cuántos saben que la amistad debe de valorarse con mucho respeto? ¿Verdad que sí? No metemos a cualquiera casa, metemos a aquellas personas que realmente representan una amistad importante para nosotros. Y cuando tú invitas a alguien a tu casa, es porque sabes que esa persona te va a respetar. Jesús dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Lo que Jesús hace énfasis en ese momento es lo que dice el Salmo 41, versículo 9, donde el salmista dice: un hombre, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Vamos a buscarlo. Salmo 41, versículo 9. El participar de ese momento en la cena que Jesús tenía con sus discípulos, con un corazón en el cual estaba traicionando al Maestro, con un corazón en el cual había pecado, representaba un gran impacto. El Salmo 41, versículo 9 dice una profecía muy antes: aún el hombre de mi paz, en quien yo, ¿qué dice? En quien yo confiaba. ¿Sabe que Jesús confía en ti? Jesús confía en ti a tal grado que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y como Jesús confía en ti, dio lo mejor de Él para que tú te beneficies espiritualmente. Y Jesús no espera menos de ti que obediencia a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios en Jesús dio lo máximo de Él, lo que Él espera de usted y de mí es lo máximo.
Jesús no espera migajas de tiempo de nosotros, espera el mejor tiempo de nosotros. Amén. Jesús no espera parte de la obediencia a su palabra, Él espera toda la obediencia, porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 9, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y es lo que encontramos en Mateo 26, 23. 3 años y medio no fueron suficientes para que la palabra llegara al corazón de un hombre como Judas. Y es terrible estar caminando con Jesús y nunca haber experimentado la salvación. Es terrible caminar y estar tan cerca, cantando, alabando, buscando a Dios y tener un corazón lejos de Cristo. Mi oración es que en este lugar nadie esté lejos del Señor. Jesús hace referencia a ese momento. Juan 13:24, pasaje paralelo que complementa a Mateo 26, versículo 23, dice Juan 13:24, a este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, que dice: hijo de Simón. Esto debió haber sido impactante para Judas. Frente a Jesús, mostrándole directamente su pecado, diciéndole: ¿eres tú el que está fallando en esta área? ¿Eres tú el que está violentando mi palabra constantemente con tus acciones? Y es terrible cuando Jesús viene y te confronta y te dice directamente a ti con el nombre lo que estás haciendo que no le agrada a Dios. Si es tu caso, Dios una vez más toca tu corazón. Es tiempo de dar cuentas con el Creador. Dice que lo confrontó. Lucas 22:21 dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y qué terrible es estar cerca de Dios y estar pensando traicionarlo. Puede que seas tú esta mañana que has llegado a este lugar, pero en tu mente estás pensando planear algo diabólico. No lo hagas. No lo hagas. Si has venido a este lugar esta mañana es para que detengas tu vida. Si has pensado pecar, detente. Alguien dijo lo siguiente: tú decides el pecar, pero Jesús ya estableció cuál es la consecuencia de ese pecado. Tú decides de qué manera quieres hacer el mal, pero ya Dios estableció cuál será la consecuencia de esa acción. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Mateo 26:24, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Palabras profundas de Jesús. Lo que Jesús está diciendo es: se tiene que cumplir la profecía, tiene que ser entregado el Hijo del Hombre. Sin embargo, ay de aquella persona por la cual es entregado el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Mejor no te hubiera sido escuchar del Evangelio que haber escuchado y rechazarlo o traicionar al Maestro. Porque a mayor conocimiento de las cosas de Dios es mayor responsabilidad. ¿Escuchó eso? A mayor conocimiento del Evangelio de Dios, a mayor conocimiento de la voluntad de Dios, es mayor la responsabilidad, porque no tendrás excusa el día que estés delante de Él. Cada mensaje que has escuchado, cada martes, cada domingo, cada culto de resurrección, lo traerá Dios delante de ti y te confrontará y te dirá: tú lo sabías, y a sabiendas lo hiciste. Mejor no hubieras nacido. Porque es mejor no saber que saber y no hacerlo. Y esta palabra debe de taladrar tu corazón. Debe de llegar hasta lo más profundo y darnos cuenta
que saber de Dios y ser negligentes a las cosas de Dios nos trae juicio delante de Él. Profundo. El maestro, cuanto más rechazas la verdad, cuanto más dices sí, es para mí el mensaje, y sales de aquí y no lo haces, entre más tú rechazas el mensaje del Evangelio, después de escucharlo, déjame decirte que acarreas más juicio contra ti. Cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios te muestra, que tú comprendes, que tú entiendes lo que Dios te está diciendo y tú lo rechazas, estás acarreando más juicio. Por eso Jesús pronunció en ese momento: más le vale a esta persona no haber nacido. Es un buen momento para meditar esta mañana y revisar nuestras vidas. Dios quiere que revisemos nuestras vidas. No es un mensaje de juicio, es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor y misericordia, porque así como Jesús habló con Judas en ese momento, lo habla contigo y conmigo para que corrijamos nuestra vida. No podemos estar jugando al cristiano. La vida cristiana no es un juego, esto es algo serio. Debe de ser tomada con seriedad la vida cristiana. Constantemente yo repito esto en la iglesia: la mejor campaña de evangelismo aquí en Timilpan no será un evento en el centro. La mejor campaña de evangelismo en Timilpan es que la gente de aquí que viene a la iglesia con sus vidas den testimonio de que Jesús vive en sus corazones. Es el mejor testimonio, el mejor impacto. Pero si la gente que está allá afuera nos ve hacia adentro, que vivimos como perros y gatos, no querrán venir aquí. Por eso Dios nos llama a una vida transparente delante de Dios. Hay mucho juicio. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Entre más escuchamos y entre más se rechaza, hay un castigo mayor. Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿me ayuda a leer? Si tú ya sabes la voluntad de Dios, si tú ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, ¿qué más? Hebreos dice: porque si pecáramos voluntariamente, y hace referencia a aquellos que ya saben la voluntad de Dios, que a sabiendas de la voluntad de Dios ellos deciden caminar detrás del mal. No hay nada más que hacer. Tú mismo estás acarreando para sí el juicio de Dios. Dice el 27: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es mejor nunca haber existido que pasar toda una eternidad en el infierno por haber rechazado el mensaje del Evangelio. ¿Sabe que Judas tomó sus decisiones? Judas tomó su decisión y dice en Juan 13:30, vamos a ir a Juan 13:30, vamos a buscar ese pasaje. Después del momento que tuvo con el maestro, él tomó su decisión. Y dice Juan 13:30, cuando él pues hubo tomado el bocado, ¿qué dice? Judas tomó su decisión, y después de que la invitación del amor vino a su vida, él decidió hacer el pecado. Él tuvo la oportunidad de corregir. Esos minutos que estuvo con Jesús, él tuvo la oportunidad de decir: detengo lo que voy a hacer. Como esta mañana tú puedes decidir en tu vida y decir: no, voy a ponerle un alto al pecado en mi vida. Hoy decido detener aquello que Dios me está señalando en mi vida. Hoy decido y lo voy a corregir. Tú puedes hacerlo. El asunto es: ¿quieres? Porque Judas al final no quiso. Jesús lo confrontó. En su corazón ya había propuesto entregar al maestro. Le parecieron muy bien 30 monedas de plata. Y después de que vino la invitación a su vida, él salió.
y lo entregó al maestro. Dios quiera que no seas tú de esa manera. Judas tuvo la oportunidad, sin embargo no lo hizo. Mateo 26, 25 para concluir. Porque Judas se sintió obligado después de que fue confrontado con el maestro. Y dice Mateo 26, 25, entonces, respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Qué le dijo? Tú lo has dicho. No podemos escapar a un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. No podemos escapar. Esta mañana no te equivocaste, estás en el mejor lugar. Porque Dios espera lo mejor de ti. Él dio lo mejor en Cristo Jesús. Y lo mejor que podemos hacer es poder reconsiderar lo que venimos pensando, si no es del agrado de Dios. Judas se sintió obligado cuando Jesús lo confrontó y Jesús lo confirmó. Él tuvo la oportunidad de corregir. Cuando salgas de este lugar y pases esa puerta, tendrás una responsabilidad con Dios y contigo mismo. Corregir lo que Dios te ha pedido que corrijas. Y si vas a hacer lo que piensas hacer, no te olvides que un día vas a cosechar todo lo que estás sembrando. Y eso es terrible, hermanos. Ayer precisamente estábamos en un velorio. No estaba en los planes del pastor estar ayer en un velorio. Eso sale cuando menos lo esperas. Pero mientras yo estaba en ese velorio y veía la gran cantidad de gente que estaba allí, con sus miradas, algunos tristes, otros llorando, otros pensativos. ¿Sabe que cuando estoy yo en un funeral y veo ese féretro que está enfrente de mí, cada vez que estoy frente a él, yo le digo al Señor, ¿y cuándo yo estaré ahí, Señor? ¿Cuándo yo estaré ahí? Cuando yo esté ahí, Señor, sé que tú me guardarás y tú me cuidarás. Estoy preparado para ese momento. La pregunta es, ¿tú lo estás? Porque puede ser que esta mañana sea tu última invitación de Jesús para que corrijas tu vida. Pero tú decides. En la vida hay decisiones que hay que tomar y una de ellas es seguir a Jesús. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias.